manejaba a nivel del conocimiento, pero no había en verdad una experiencia con Dios. Entonces hubo gente que comenzó a hablar de eso, y ya siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, surgieron lo que se llamaron los movimientos de santidad, que era gente que estaba como inconforme en esa frialdad espiritual, en aquellos movimientos protestantes y movimientos evangélicos, protestantismo del siglo XVI y movimiento evangélico del siglo XVIII, entonces que querían una experiencia con Dios. Surgieron los movimientos de santidad. Y entonces la presencia de Dios comenzó a manifestarse en medio de esos grupos. La gran mayoría de ellos eran de creencia trinitaria. Y ellos decían, bueno, entonces hay una nueva experiencia. Entonces ellos no hablaban solamente de la salvación, sino de la santificación. Entonces por eso llaman los movimientos de la santidad. Ellos decían, normalmente ellos entendían que había como una experiencia extática, de éxtasis, cuando uno se convierte. Que lo que nosotros llamamos el ir al altar, la persona que viene, que llora, que recibe al Señor, que tiene una experiencia con Dios y se convierte. Ellos decían, bueno, esa es la experiencia de salvación, pero a esas personas le falta la experiencia de santificación. Nosotros cantamos un himno que es de ellos, desde esa época, me santificó, no recuerdo, los que tienen algunos años en el Evangelio recordarán, me santificó. Doctrinalmente ese himno es fundamentado en los movimientos de santidad del siglo XIX. Entonces, ¿qué más de traer agüita? No me la estaba tomando. Pero es que esto es emocionante. Bueno, entonces les decía que la inquietud que había en la gente de tener como una experiencia más profunda con Dios generó que surgieran los movimientos de santidad de mediados del siglo XIX, 1850, 1870, surgieron los movimientos de santidad. Ellos hablaban de una experiencia más, la experiencia que ellos llamaban de santificación. La experiencia de santificación para ellos es que, ¿cómo? No, ellos sentían la presencia de Dios y de pronto tenían algún tipo de... probablemente, algunos historiadores dicen que probablemente algunos de ellos recibieron el Espíritu Santo hablando en lengua, pero no se fijaron en eso, sino que ellos se fijaron fue en el hecho de la experiencia de emotividad, o la experiencia mental, hasta física, porque ustedes ven que hay gente que el Espíritu Santo los toca y los sacude, los estremece. Entonces para ellos eso era importante, que vino, ellos lo comenzaron a llamar el bautismo eléctrico, lo comenzaron a llamar el toque de poder. Digamos que todos los cantos del movimiento pentecostal de principio de siglo eran cantos que venían de los movimientos de santidad, pero por las experiencias que ellos venían teniendo. Entonces ellos sabían, bueno, ahora yo ya estoy salvo, necesito ser santificado, necesitan la segunda experiencia, era digamos la jerga que usaban entre ellos al hablar. De esos movimientos de santidad surgieron hombres como Parham, Seymour, que fueron como los paladines del movimiento pentecostal de comienzo del siglo XX. Seymour era un hombre de los movimientos de santidad. Algunas de las prácticas de vida cristiana que todavía nosotros los pentecostales tenemos, respecto, por ejemplo, a no usar ciertos tipos de vestimenta, no participar de ciertos tipos de actividades que son consideradas mundanas, vienen desde esa época de los movimientos de santidad. Entonces Seymour estaba en esos movimientos de santidad, pero al mismo tiempo ellos, Parham y otros de ese tiempo, entendían que había como que faltaba algo. Ustedes conocerán la historia de Parham cuando fundó el Instituto Bíblico, y hablando justamente del libro de Hechos de los Apóstoles y del bautismo del Espíritu Santo, le dejó como una especie de tarea de si hay algo que demuestre que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Él viajó, regresó, y la respuesta que le tenían los alumnos es que las veces que decía que habían sido llenos del Espíritu Santo, habían hablado en lenguas. Entonces ellos dijeron, bueno, si el bautismo con el Espíritu Santo implica el hablar en lenguas, nosotros queremos hablar en lengua. Y comenzaron a hablar en ese sentido. Una muchacha, no recuerdo el nombre de ella ahora, estaba en la clase una tarde orando y comenzó a haber un movimiento del Espíritu Santo, pero ninguno de ellos hablaba en lenguas. Ella se levantó y se vino donde estaba Parham y le dijo, pastor,
y póngame las manos para que yo reciba el Espíritu Santo, porque yo ya lo habían leído en Hechos. Y él le impuso las manos y ella comenzó a hablar en lenguas y se derramó el Espíritu Santo. Y digamos que ahí de alguna manera se inauguró lo que es el movimiento pentecostal de estos siglos XX y comienzos del siglo XXI. Entonces, noten ustedes cómo algo que fue tan importante en la vida de la iglesia poco a poco se fue adormeciendo hasta el punto que se ignoraba completamente y se convirtió todavía hoy para algunos movimientos evangélicos tradicionales en un asunto de controversia, porque hay quienes no creen en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque lo que se enseña y se comenzó a enseñar a partir de Agustín de Hipona, siglo V y VI en adelante, es que las personas reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos, pero no hay evidencia de hablar en otras lenguas. Y luego entonces también se enseñó allá en el movimiento evangélico que las personas al creer son bautizadas con el Espíritu Santo, malinterpretando el texto de Hechos capítulo 19. Entonces, esta gente que comenzó a buscar a Dios, en ese sentido, Dios comenzó a responder. Y comenzaron a ser bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Antes de eso, en los movimientos de santidad, ellos tenían experiencias con Dios y entonces decían, me santificó con su gran poder. Y entonces encontraba sentido el canto que cantábamos nosotros anteriormente. Me santificó con su gran poder, ¿sí? Pero no es que habían hablado en lenguas ni lo entendían como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, luego hay como una trabazón de ideas. Entonces, ¿cuántas experiencias son? Salvación, santificación y bautismo eléctrico, llamaban ellos, bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, noten ustedes que lo que nosotros estamos viviendo hoy, hermanos, que tenemos una claridad, que nos podemos sentar, charlar, explicar claramente sobre el bautismo del Espíritu Santo, no era tan claro hace unos años atrás. Nosotros estamos viviendo una época de privilegio. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia especial de Dios para con estas generaciones que hemos conocido el Evangelio y para aquellos que tendrán la posibilidad de creer en el Señor también. Pero noten ustedes que, es decir, lo que yo quiero hacer notar es que en una época de escasez, no porque Dios no estuviera dispuesto a bautizar, porque desde el día de Pentecostés para acá Dios está listo para llenar con el Espíritu Santo al que quiera, al que busque su rostro. Y ahí vienen situaciones que rompen un poco con nuestros esquemas pentecostales, y bueno, pero ¿y el Espíritu Santo para quién es? Para toda carne. El hecho de que la salvación o el creyente no sea, como dijéramos, porque sí forma parte del plan de salvación, que el bautismo del Espíritu Santo forma parte del plan de salvación, pero digamos que no depende la salvación de haber sido lleno con el Espíritu Santo. Creo que sería la forma adecuada de decirlo. Entonces, el Espíritu Santo, la gente tuvo experiencias con Dios, creían, eran transformados, pero ellos querían algo más de Dios. Entonces por eso surgió la idea de la santificación. Luego se dieron cuenta que sí había algo más en Dios. Entonces ellos encontraron como una nueva experiencia en su relación con Dios y comenzaron a hablar del bautismo eléctrico, bautismo del Espíritu, el bautismo de poder, hasta que en medio de toda esa maraña de ideas se fueron clarificando las cosas. El bautismo en el nombre de Jesús, que también había estado por allá como oculto, como olvidado, comenzó también a emerger con el bautismo del Espíritu Santo, comenzó a salir, a fluir, vino la revelación para muchos, vino el entendimiento para otros que no lograban entenderlo, y el bautismo del Espíritu Santo comenzó como a ser aclarado, digámoslo, desde el punto de vista de conceptualización y comprensión de qué es, cómo es y para qué es. Nosotros estamos viviendo, como les decía, un tiempo de abundancia, no solamente de abundancia del Espíritu, sino abundancia de conocimiento respecto al Espíritu Santo. Si gente que tuvo escasez, hablemos del siglo
V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo XI, siglo XII, que no conocían la doctrina del nombre, gente que estaban metidos era en un monasterio, gente que por alguna casualidad lograba tener una Biblia en sus manos y comenzaba a leerla con avidez.